Bueno, ya estamos con el ex ministro de Economía y presidente del Banco Central, Roque Fernández. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlo. Bueno, un buen momento como para charlar un poquito de qué está pasando en el mundo. Un mundo tan convulsionado, con una Europa sin tantos liderazgos políticos, pero hay muchos problemas económicos, y un Estados Unidos con un rumbo un tanto incierto, aunque parece un poquito mejor que Europa. ¿Cuál es su opinión de lo que ocurre en estas dos regiones? Bueno, creo que se está transitando un momento difícil que comienza hacia el 2007 con lo que se denominó la crisis subprime, que normalmente uno llama una burbuja, que es que los precios de los activos, en este caso los activos inmobiliarios, subieron, y esa suba, en el momento que se detuvo y empezó a caer, una serie de papeles que estaban vinculados a esos valores inmobiliarios empezaron a tener impacto sobre fondos de inversión, sobre bancos, sobre compañías que trabajaban en el mercado. Eso, que si bien tiene una, diría, dinámica notable en el caso de Estados Unidos, está también vinculado con Europa, o sea, hubo una vinculación entre mercados de capitales donde el impacto de la crisis americana también se hace sentir en Europa, con el agravante que las finanzas públicas de Europa, de algunos países europeos, hoy estamos viendo el caso de Grecia, tampoco estaban muy sólidas, que digamos, sino que el proceso de la unión monetaria a través del euro, que requería cierta sustentabilidad fiscal en todos los países a los efectos de poder integrarse mejor, no se dio, y surge la pregunta de que, bueno, ¿cómo se maneja esta situación? Y ahí se produce un debate. Yo tengo una posición que obviamente la voy a decir, que a lo mejor no es la posición mayoritaria, pero que acá lo sufrimos también en Argentina, en la época mía. O sea, yo creo que los estados, llámense, supongamos en el caso de las provincias argentinas, tienen que ser responsables de sus propias políticas, ¿cierto? O sea que una provincia que tiene un fuerte endeudamiento, que con sus recursos no puede pagar el servicio de la deuda, no puede arrastrar al Estado Nacional. Entonces yo creo que el caso de Grecia es un caso parecido, ¿no? No es una federación a Europa, pero me parece que la posición alemana, en el sentido de decir, no nos parece que sea correcto que los contribuyentes alemanes tengan que levantar una deuda basada en un gasto irresponsable por Grecia, sea algo que nosotros podamos apoyarlo en un sistema como es el alemán. Eso ha generado una gran controversia, o sea, hay una mitad de profesionales que opinan que sí, que el euro tiene que actuar, o el Banco Central Europeo tiene que actuar impidiendo que se produzca un default en Grecia, y otro, el caso mío, yo diría, mira, mientras más rápido separen el tema de Grecia, que Grecia reprograme su deuda y que sigan manteniendo el euro no como una moneda para rescatar países insolventes, sino para integrar monetariamente a los países. Entonces yo creo que ese es el gran debate, en la medida de que no prospera la idea de que va a haber que emitir todos los euros que haga falta para que todas las deudas de todos los países insolventes se resuelvan. Los mercados están nerviosos porque dicen, bueno, esto va a provocar una caída en los títulos públicos, la caída en los títulos públicos va a significar algún impacto en el patrimonio de los bancos. Pero bueno, yo creo que las decisiones son difíciles, pero creo que hay que optar por la decisión de decir el Banco Central Europeo tiene que focalizar su actuación en la sustentabilidad del sistema de pago, no en la insolvencia fiscal de los países. O sea, tiene que tener un objetivo bien definido. Usted dice, diría, para ponerlo en resumen, digamos, lo pongo en mis palabras, ¿vamos a una década del desendeudamiento de los países? Sí, yo pienso que sí, que va a haber un periodo en el cual los países van a tener que achicar la deuda. En algunos casos esta deuda se va a achicar porque
se va a ir amortizando. O sea, los acreedores, ya estamos viendo, por ejemplo, que a los mismos Estados Unidos le bajaron de AAA, lo pusieron en 2A, ¿cierto? Le bajaron la calificación de la deuda porque, bueno, ya pasó el 100% del PBI. Entonces, eso es una señal de decir, bueno, el mercado mira esto, las cosas están bien, pero esto no puede seguir de esta manera. Estados Unidos, como tiene una moneda de reserva internacional, tiene un instrumento que es esa monetización de alguna parte de la deuda, que lo ayuda con un instrumento adicional que no tienen otros países. Los países que no tienen una moneda de reserva internacional y han emitido bonos en los mercados internacionales en dólares, la única posibilidad que tienen es recaudar más. Y si ya la recaudación está en el límite de lo socialmente sostenible, como puede ser el caso de Grecia, entonces no queda otra alternativa que sincerar el sistema y reprogramar esa deuda. Es decir, señores, es como en una empresa privada, casualmente existe un mecanismo que es el concurso, es la ley de quiebra, en la cual un juez dice, bueno, obviamente que el servicio de pago de la deuda que esta empresa tiene supera los ingresos normales. Entonces hacemos una convocatoria y decimos, bueno, se va a pagar el 50%, el 30%, un juez homologa. ¿Y qué pasa? La nueva deuda que se emite reemplaza la vieja deuda y esa deuda ya sí es pagable. En la medida que no podamos replicar internacionalmente ese mecanismo, entramos en estas dificultades que estamos viendo en Grecia. La política monetaria estadounidense impacta en la República Argentina, porque bueno, si hay una tasa de interés tan baja en Estados Unidos, se genera un incentivo a que la gente compre materias primas y eso mantiene las materias primas en niveles altos y una de ellas es la soja, de la cual nosotros somos muy dependientes. ¿Usted cree que en la economía americana la tasa de interés va a seguir baja por mucho tiempo o cree que puede haber alguna suba de tasas que impacte sobre la soja y eso complica a Argentina? La tasa de interés en Estados Unidos va a subir, va a subir. Lo que pasa es que no sabemos bien cuándo. Lo que la Reserva Federal ya ha dicho, y no solo lo ha dicho, sino que también lo ha hecho en oportunidades anteriores, sobre todo en el caso de la crisis del petróleo en los años 70, es que cuando ellos vean que la inflación doméstica se la empieza a disparar, ahí van a contraer la oferta monetaria y eso va a hacer subir la tasa de interés. Y cuando esa tasa de interés suba, bueno, eso se va a sentir en Argentina. Recordemos que, por ejemplo, el último impacto importante que tuvimos como consecuencia de eso fue lo que acá llamamos el efecto tequila. El efecto tequila empieza precisamente porque Estados Unidos, preocupado por la suba de la inflación doméstica, sube la tasa de interés en Estados Unidos. Al subir la tasa de interés en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que una serie de bonos de países emergentes empiezan a caer de precio, porque la gente dice, claro, si la tasa de interés allá es alta, ¿para qué voy a tener un bono con riesgo país alto? Ahí venden mucho México y entra en problemas México. Y cuando se cae México, ahí tuvimos nosotros el efecto tequila. O sea, esas cosas han sucedido en forma reiterada en el pasado, y si nosotros no estamos previendo que eso puede volver a ocurrir, nos vamos a volver a sorprender mal. No creo que en estas circunstancias la economía argentina esté igual que en aquel momento. En el efecto del tequila, el mercado de capitales de Argentina estaba mucho más desarrollado que estaba ahora. O sea, había préstamos a largo plazo, había hipotecas, había una cantidad de cosas que hoy día el mercado privado no tiene. O sea que para usted Argentina no está blindada. No, para nada. No, yo creo que ningún país está blindado porque los países de una manera u otra están interconectados con el resto del mundo. Yo creo que, por ejemplo, para Argentina, más que los mercados internacionales, Brasil es un problema en el sentido de que es nuestro cliente principal. Si Brasil devalúa su moneda, va a ser muy difícil ser competitivo en los sectores que actualmente somos competitivos con Brasil. Entonces, ¿y cómo lo ve a Brasil usted? Yo creo que Brasil ha tenido la ventaja de un clima de negocios y de una seguridad jurídica que Argentina no ha tenido. O sea, pero fiscalmente y gasto público ha estado tan mal como nosotros. O sea que Brasil no ha sido un ejemplo de gran orden fiscal, sino que creció mucho el gasto. O sea,
Pero ¿qué pasa? Que no tiene la tradición de no respetar los contratos que tiene Argentina, sino como que ha tenido un mejor orden jurídico para permitir sustentar la situación que ellos han podido sustentar en el último tiempo. Pero ha crecido mucho en el gasto, y obviamente que también tienen preocupaciones por la inflación, y bueno, y ahora están tomando medidas de evaluación del real, que eso va a afectar un poco el precio competitivo entre Argentina y Brasil. Eso es un tema que se suma a lo que pueda pasar en el resto del mundo. Y bueno, la presidenta ganó por el 50% de los votos y da la sensación de que el 2012 se abre un gran debate en la Argentina, porque bueno, algunos miembros del gobierno dicen vamos a seguir sin ir a los mercados voluntarios de crédito, y otros dicen no nos queda más remedio que en el 2013 vamos a tener que ir porque ya las reservas son escasas, porque hay poco dinero, porque los vencimientos de la deuda aumentan. ¿Cómo ve este debate? ¿Se irá a los mercados voluntarios o no se irá? Yo pienso que hasta ahora viene ganando la resistencia a ir, porque ir a los mercados voluntarios significa hacer cosas que el gobierno no ha querido hacer, por ejemplo, normalizar el INDEC, claro. Sincerar un poco todo el tema de tarifas públicas, tener un régimen en general informativo y de auditoría externa que no lo quiere hacer, hacer todas esas cosas, ir al Club de París para terminar de resolver el problema con los países que se le debe plata y que no se le ha pagado absolutamente nada, y tampoco se está negociando con la parte de la deuda que quedó en default. O sea, lo que la gente normalmente piensa es que se va a continuar haciendo lo que se vino haciendo antes. Y hay otros que dicen, un momentito, no podemos seguir haciendo esto, pero hasta ahora parece que continuar con la estrategia, porque si con todo eso sacó el 50%, la pregunta es ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar, cierto? O sea, que ese es un poco el gran tema, ¿no? Porque obviamente que si la cosa se da vuelta y la situación empeora, ese apoyo del 50% lo puede perder, pero hasta ahora lo tiene, digamos. Yo le voy a pedir que haga un pronóstico, digamos, pero ¿cuál es su expectativa cuando usted mira el 2012, mira estos comportamientos, mira el 50% de los votos, mira a una presidenta que va a tener una mayoría parlamentaria? ¿Cómo ve ese 2012? Yo lo veo un poco conflictivo, porque yo pienso de que no van a cambiar las cosas, ¿cierto? Y yo miro la historia argentina, no solo el bicentenario, sino mirando, qué sé yo, 400 años de historia argentina, nuestra posición ha sido muy poco institucionalista, siempre ha sido voluntarista, caudillista, impongo lo que pienso, o sea, por más que tengamos una constitución, un sistema republicano, división de poderes, etcétera, cuando se atacan ese tipo de instituciones, la gente no los percibe, no los valora y da un 50% de apoyo, porque fíjense que la oposición puso sobre el electorado este tipo de opciones, pero la gente no le dio el respaldo. Tal vez a lo mejor los líderes opositores no eran buenos, la verdad que no sé, pero hay una serie de elementos que hacen a la consolidación de la República que necesita una oposición fuerte, un control, y eso se va a ir perdiendo. O sea, yo creo que esta elección se va a perder el rol de la oposición en el Parlamento. Yo creo que con más poder el Poder Ejecutivo va a poder tener influencia sobre la justicia. O sea que, en mi opinión, vamos a retroceder, pero en el largo plazo soy optimista. O sea, usted me dice el 2012, ¿cierto? Sí. Yo creo que estas cosas tarde o temprano se pagan las consecuencias, se ajustan, porque la historia argentina también muestra que estas cosas, si no se toman las correcciones a tiempo, no terminan bien. Seguro. O sea, termina en una crisis política, en fin. Entonces, vamos a salir de este problema, pero no creo que en el 2012. Dos preguntas personales. Una, ¿qué evaluación hace de su paso por la función pública? Presidente del Banco Central, como ministro. Usted mira para atrás y ¿qué evaluación hace? Bueno, desde el punto de vista personal y profesional, sí. O sea, obviamente que yo estudié economía, es mi vocación, es mi profesión, me encanta lo que hago,
Y para mí fue una gran oportunidad tener la posibilidad de tener influencia en la política económica de mi país, que adoro, me encanta, vivo acá y voy a estar toda mi vida acá, o sea que eso lo consideré como una gran oportunidad para en fin, mi ejercicio profesional, intelectual. No soy de perfil político. O sea, yo no estoy dispuesto a gastar un minuto de tiempo en hacer una campaña. O sea, yo vengo acá, doy la entrevista, hablo porque me gusta el debate de las ideas en Argentina y hasta ahí llega mi participación en la política. Me tocó actuar en el Poder Ejecutivo, lo hice a mi leal saber y entender, con todo, digamos, el esfuerzo que eso requiere. Y mi evaluación es personalmente positivo, o sea, me siento satisfecho de haber podido participar y de haber llevado mis ideas y de haberlas peleado y empujado en lo que pude. Y la última, ¿de qué vive un ministro después que fue ministro, presidente del Banco Central? Y yo tengo una actividad profesional, empresaria, académica. Yo fundé la Universidad del SEMA con otra gente. Claro. Ahí tenemos una institución bastante fuerte, bastante grande, con curso de posgrado, con consultoría, asesoría. Y bueno, y también tengo una actividad agropecuaria familiar. O sea que también se preocupa si no llueve. Totalmente. No. Eso, tengo la suerte que mi familia trabaja por el hombro también, pero sí, pero es un sector muy interesante de Argentina, o sea, la verdad que uno, si uno ve por ejemplo la ganadería, que yo lo que hago un poco en ganadería cría, hace 3 años estábamos todos muertos y se dio el ciclo ganadero y ahora un ternero vale una fortuna, o sea, claro. Bueno, eso es la Argentina, ¿eh? La Argentina es eso, es un ciclo. Y así son en todas las cosas, pasa con la energía, el combustible, pasar por ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por la entrevista, pero queríamos mostrar esta faceta que uno, por más que sea ministro, es como cualquier emprendedor, como cualquier empresa que tiene cosas buenas, tiene momentos buenos, tiene momentos malos. Y lo normal es que muchos ministros siguen en la actividad política, pero no es mi caso. O sea, me gusta hacer lo que hago, no entrar en la política. Muchas gracias por darnos esta entrevista. No hay de qué. Seguimos en A Fondo.